Me dijeron que en primer lugar creo que eran de séptimo ciclo. Ok, antes de empezar, porque tengo el encargo de los compañeros de Bausate de hablarle de esta experiencia periodística, quisiera saber en principio quiénes de ustedes de séptimo ciclo ya tienen pensado convertirse en reporteros de televisión, prensa escrita. ¿Pueden levantar la mano? O ninguno, a ver, hay varios. 1, 2, 3, como 20 personas. Ok, yo les voy a pedir lo siguiente, con toda confianza, por favor, en medio de mi locución, ustedes pueden hacer cualquier pregunta, cualquier intervención y también cualquier tipo de crítica, como se han venido dando a esta cobertura. Y qué importante también que haya gente aquí de la República, porque hubo compañeros de la República que estuvieron con nosotros. Entonces, lo único que vamos a decir aquí es absolutamente la verdad. 2 semanas antes de nuestro viaje al Cusco, nosotros habíamos hecho un trabajo de investigación en relación a la organización de los Quispe Palominos. Sabemos quiénes son los Quispe Palominos, ¿verdad? Son ese grupo familiar que está en esta zona y que están dominando, digamos, de alguna manera lo que es el narcoterrorismo, por señalarlo de alguna manera. Y en este informe que hicimos, llegamos a la conclusión, por información que teníamos, que quien había comandado el secuestro de estos 36 trabajadores había sido el camarada Gabriel o el camarada Iván, Gabriel Quispe Palomino. A los pocos días, a los 2 o 3 días de que se produce este secuestro, el medio de comunicación para el que laboro, Panamericana Televisión, decide enviarme a la ciudad del Cusco. Tomamos un avión hacia el Cusco y de allí nos fuimos aproximadamente, son un total de 14 horas para poder llegar a Quiteni, porque hay que pasar a Ollantaytambo, hay que pasar a los pueblos, hasta que llegamos a la ciudad de Quiteni. Quiteni es una localidad en la que se encuentra un helipuerto, que fue, digamos, no sé si me deja mentir el general, simplemente fue prestado para estas circunstancias porque no existía una base militar en Quiteni, tengo entendido. Solamente en Quillabamba, ¿no es cierto? Entonces, una empresa particular le presta este helipuerto y era un poco la base donde pensábamos que íbamos a tener la fuente de información. Lo que es y lo que se hace muy difícil cuando uno cubre una información fuera de la capital es que las fuentes de información se minimizan, son muy pocas. En Quiteni, imagínense que ustedes están reporteando en Quiteni. ¿Cuáles creen que podrían ser sus fuentes de información? ¿Los militares? Los pobladores. Es un buen derrotero. ¿Cómo le creemos a un poblador? ¿Qué tanta veracidad puede tener lo que dice un poblador? Al día siguiente que yo llego a la localidad de Quiteni, había que tomar decisiones. Teníamos muy cerca y teníamos una información vaga del lugar en el que había caído el helicóptero donde fallece la capitana de la Policía Nacional. Es en la localidad de Lagunas. La investigación que hacíamos nos daban siempre la misma respuesta: es muy peligroso, no puede entrar a la zona, puede estar minada, no van a haber militares, no van a haber pobladores, porque ya los militares habían hecho el trabajo que le dicen el trabajo de roqueteo, y los pobladores habían sido desplazados por seguridad. Entonces había que tomar decisiones con muchísima cautela. Nos informan de que había habido un tiroteo, no recuerdo en qué localidad había sido exactamente, y con mi camarógrafo y la persona que conducía el automóvil nos vamos a esta localidad, que estaba aproximadamente a unos 45 minutos de Quiteni. Estando arriba en esa localidad, nos llega la información de que los 36 o 35 rehenes ya habían sido liberados. ¿Se imaginan a uno periodista estar en el lugar y que te dicen que tu amigo de Canal 4 tiene la liberación de los rehenes y tú no lo tienes? Con esa parte de la historia también hay que contarla, también se pierde en el periodismo. Entonces nosotros estábamos en ese poblado, no habíamos tenido esta primicia y la situación se torna un poco más difícil por la presión que uno tiene del medio de comunicación y por la situación que uno se va dando cuenta que tienen. Los militares no, por una cuestión de seguridad, no te van a brindar información. Cuando ya muchos de los medios de comunicación comienzan a tomar la decisión de regresar, porque ya se había liberado a los rehenes y porque la
la posibilidad de encontrar el helicóptero se hacía muy remota, es que varios de los medios de comunicación deciden regresar a la capital a sus equipos. Esa tarde, esa mañana, se retiran la gran mayoría de medios de comunicación, repito, y quienes se quedan son Panamericana Televisión, La República y el diario El Comercio. ¿Y por qué nos quedamos? No sé cómo se haya manejado también en la base esa decisión, pero ¿por qué era importante y por qué yo le pido a mi mesa y a mi canal, nosotros nos tenemos que quedar aquí? Porque habían llegado a Quiteni pobladores que habían sido desplazados de Laguna, que la policía les dijo, tienen que dejar el lugar porque vamos a bombardear, va a haber un roqueteo, vamos a entrar a hacer operativos y por su vida ustedes tienen que salir. Entonces estos pobladores regresan caminando a Quiteni muchísimas horas, no calculo cuántas, porque en carro son aproximadamente 2 horas y media. Entonces, lo primero que uno piensa es, está viniendo mi fuente de información, voy a tener testimonios de primera mano. Ellos viven en Lagunas, yo todavía no me había desplazado a Lagunas. Llegan aproximadamente unos 25 colonos, unos 25 nativos, y entre ellos encontramos a uno que aseguraba que conocía el lugar exacto donde había caído el helicóptero. No había manera de sacarle los ojos de encima, no había manera de desprenderse de esa fuente. Yo particularmente les confieso que yo me enteré de eso a las 4 de la tarde y ni siquiera pudimos ir al hotel a descansar. Estacionamos el carro en la puerta de la municipalidad donde le habían dado cabida a esta gente. ¿Y por qué? Porque junto a la alcaldesa de la convención, ellos iban a ir a la localidad de Lagunas a hacer una especie de acción social, a empadronarlos, porque estos pobladores habían ido a pedir ayuda, porque ellos no podían ir, porque estaban sus casas y sus animales, y muchos de sus familiares perdidos estaban en zona de guerra. Entonces fueron a pedir ayuda a alguna autoridad para tener la posibilidad de que los empadronen y todo. Entonces, la alcaldesa de la convención, con un sacerdote de la zona, deciden ir a Lagunas. Y lógicamente, los periodistas que estábamos en el lugar, tomamos la decisión de acompañarlos. Ninguno de nosotros, y hay que ser honestos en esto, estábamos muy interesados en tener una evidencia de lo que iba a hacer esta autoridad. Nosotros íbamos a estar más cerca de la noticia, íbamos a tener la posibilidad de encontrar el helicóptero, porque lo del encuentro con los terroristas no se pasó por aquí jamás. Tomamos la decisión, viajamos con ellos, llegamos a la parte de Lagunas. Les llegan un poco de alimentos, se hace el empadronamiento y nosotros nos damos cuenta que ya 5 de los comuneros que habían estado en Quiteni y que viajaron junto a nosotros a la localidad de Lagunas, 2 horas y media por carretera, le piden la autorización a la alcaldesa y le dicen, muchas gracias por todo, nos va a disculpar, pero nosotros tenemos que subir a Alto Lagunas. Alto Lagunas es la localidad donde había caído el helicóptero. Sin pensarlo, ninguno de los periodistas decidimos acompañarlos. Acompañarlos a cierta distancia porque ellos en todo momento se negaron a ser, digamos, guías, a que a alguien se le pague un dinero y que te sirva de guía para que él te lleve a un punto, porque ellos tenían temor. ¿Cuál era el temor? Ellos sabían, de alguna manera, que ellos van a regresar a ese sitio. Ellos tienen que vivir ahí arriba. Y ellos en cualquier momento podrían tener contacto con los terroristas nuevamente. ¿Qué le iban a decir? ¿Que ayudaron a los periodistas? Nosotros seguimos a los periodistas. Imagínense, en primer lugar, ya el general ha explicado un poco cómo es ese terreno. Imagínense eso sin tener la experiencia de caminar tanto, tratando de seguirle el paso a los comuneros que están acostumbradísimos a caminar y que iban reforzados con su bola de coca en la boca, y nosotros teniendo que seguirles el paso. Aproximadamente a la hora y media de caminar, lluvia, para la lluvia, entra el sol, para la lluvia, caminas y solamente ves verde,
verde, no tienes nada adelante. Hasta que comenzamos a encontrar prendas de policías y de militares. Encontramos un sleeping que tenía un hueco muy grande en el centro y con una mancha que posiblemente era sangre, pero confirmamos de que era sangre por la cantidad de gusanos también que encontramos en este sitio. Encontramos una polera y todo este camino que nos habían advertido que podía estar minado, estaba lleno de casquillos, de balas de fusil, de AKM. Siempre estábamos juntos los periodistas, siempre nos estábamos cuidando las espaldas, pero sin imaginarnos que en algún momento iba a ocurrir lo que posteriormente ocurrió. Estábamos avanzando, mi colega de la República iba delante mío, y es mi colega de la República la que voltea y me dice: Iván, apaga tu cámara porque quieren que apague la cámara. Y yo decía: ¿pero quién quiere que apague la cámara? Entonces le digo a mi camarógrafo, le digo: apaga la cámara. Y quiero que se graben esto ustedes para el resto de su vida, como lo dijo mi compañero cuando lo entrevistaron en 24 horas. Apaga la cámara es: te advierto que no la vayas a apagar nunca más en tu vida, porque aquí puede pasar cualquier cosa. Uno no sabe lo que puede pasar. Y nos encontramos con alguien que se presenta como miembro del militarizado Partido Comunista del Perú. Estaban armados, comenzaron a aparecer por la parte posterior, comenzaron a bajar del monte. Primero eran 2, después aparecieron 4 más, y ya estábamos completamente rodeados por ellos. Nos trataron de manera muy amable, nos saludaron de manera muy amable, nosotros nos identificamos, nos preguntaron de qué medios de comunicación eran. Y tal vez el momento más tenso es cuando nos dicen: ¿quiénes son los periodistas? Vengan los periodistas para acá y los pobladores para otro lado. Los periodistas, acompáñenos para adentro. ¿Qué podía pasar en ese momento? Aunque eran escenarios diferentes, aunque eran situaciones absolutamente diferentes, como periodistas, y Ángel, espero que me dé la razón, lo primero que se me vino a la cabeza fue Churajay. Era diferente, repito, eran circunstancias totalmente diferentes, pero ya estábamos ahí y ya estábamos con ellos y había que pensar en el trabajo periodístico. Posteriormente nos hacen esperar, hay una comunicación radial, nos dicen que esperemos, que a dónde vamos, nos preguntan, les decimos que queríamos encontrar y queríamos tener la evidencia de dónde había caído el helicóptero, que ese era nuestro propósito. Insistimos más de una vez en querer dialogar con ellos y nos decían que nos esperemos, que iba a llegar alguien. Hasta que vemos en el camino que venía alguien custodiado sin armas, pero venía custodiado por 2 personas. Nos acercamos, nos saludamos, yo me presento, le digo: soy Iván Rubio de Panamericana Televisión, y su cara se me hacía peculiar, pero yo no lo identificaba. Termina de pasar hacia mi costado y escucho que él me dice: hola, tocayo. Era el camarada Iván, era el camarada Gabriel. Muchísima gente pregunta, siempre pregunta si es que hay miedo. ¿Ustedes creen que había miedo? ¿Quiénes levantan y dicen: hubo miedo en ese momento? ¿Quiénes levantan la mano y dicen: nos estábamos muriendo de miedo? ¿Era el principal sentimiento en ese momento? Sería hipócrita de mi parte decirle que había miedo, pero en realidad habían demasiadas cosas en la cabeza como para tener un poquito de miedo en ese momento. Tenías la noticia de tu vida al frente. O sea, ¿qué periodista no va a querer tener una oportunidad como esa? O sea, cuando terminamos la universidad, nosotros nos ponemos a pensar: ¿qué me gustaría entrevistar? A Michael Jackson. O sea, uno se hace metas y uno se hace sueños. Y aunque parezca contradictorio, para muchos de nosotros es y era un sueño encontrarte con un terrorista. Es para nosotros haber pactado una entrevista con un terrorista, pero nosotros nos los estábamos encontrando. Bueno, hay que ser honestos. Ellos se dieron cuenta y sabían y tenían la información de que subíamos, y ellos nos dan el encuentro a nosotros porque querían tener ese encuentro con nosotros. Él comienza a hablar y hay 2 oportunidades en las que yo me atrevo a interrumpirlo y le digo: 1000 disculpas, quisiera pedirle un favor, porque él nos dice que quiere que llevemos este mensaje a la capital.
porque se están diciendo cosas que son equivocadas y nosotros no somos narcoterroristas. Nosotros somos miembros del militarizado Partido Comunista del Perú, y si fuésemos narcoterroristas, ¿de qué sería de ustedes, pues? ¿Cómo estarían ustedes? Cosa que nos hacía pensar, ¿no? Pero le insistí en que si él quería que yo lleve el mensaje, no tenía las mismas posibilidades de mis compañeros de prensa escrita, que recepcionando eso, grabándoselo bien en la cabeza, tal vez iban a poder reproducir en la prensa escrita. Y los periodistas, y lógicamente que los fotógrafos de manera muy astuta también estaban tomando sus fotografías sin que se den cuenta. Ellos tenían una cámara pequeñita y tenían que estar tomando las fotos sin que ellos se den cuenta, porque nos prohibieron tomar fotografías. Mi colega de la República, en un momento antes de que llegue Gabriel, saca su cámara, una grabadora pequeña, y se la pone delante a uno de los terroristas con los que estábamos hablando. El terrorista mira, retrocede y le dice, y levanta un poco el fusil y le dice: ¿qué es eso? Es una grabadora, no quiero que me grabes. Y guarda la grabadora. Insistí y le dije que yo como televisión, si no llevaba imágenes, no estaba llevando nada, y quería grabar. Me dijo que me espere. En una segunda oportunidad, unos 30 minutos después de que él sigue hablando, vuelvo a insistir para grabar. Lógicamente, creo que él no se estaba dando cuenta que lo grabamos, porque mi camarógrafo nunca estuvo en esta posición, por si vieron las imágenes movidas. Mi camarógrafo siempre tuvo la cámara abajo, como si la estuviese cargando. Y les cuento que se le acabó la tarjeta. ¿Cómo cambia? Y yo lo miraba para decirle: tienes que cambiar la tarjeta. Hizo el cambio de tarjeta a cinta como si fuese braille, sin mirar la cámara. Y lo hizo. Y tenía un plástico encima de la cámara simulando de que no estábamos grabando. Finalmente hay un grupo que decide, como sabíamos que teníamos el material y después de que Gabriel había hablado, hay un grupo que decide retornar a Quiteño. Y otro grupo de periodistas que dicen: nosotros seguimos hacia el helicóptero. Pero los miembros del Partido Comunista del Perú nos dicen: no, todos ustedes tienen que subir juntos, vayan a ver su propósito, vayan a lo que han venido, pero que el tiempo, señores, por acá es su camino. Y subimos todos juntos y seguimos el camino todos juntos. Ellos tenían un propósito, tenían el propósito de que nosotros nos encontremos con la curva, que era el lugar donde se había producido la emboscada, y que ellos habían preparado lo que alguien llamó el teatro de la muerte, porque habían colocado frente a nuestros ojos palos con botas, con los protectores de las radios, polos ensangrentados, los huecos de las minas estaban a nuestro paso. Y tal vez mucha gente criticó el hecho de que hayamos grabado eso, porque era una ofensa para los militares, porque era una ofensa para los policías. Yo pregunto, ¿qué periodista no lo hubiera hecho? También está cumpliendo su misión, ¿verdad? Va a tener cosas encontradas, va a tener cosas negativas, vas a afectar a alguien, sí. ¿Acaso la lectura no puede ser: date cuenta del significado, date cuenta de lo sanguinario que puede ser el enemigo? ¿No puede ser acaso una prueba? Finalmente seguimos nuestro camino, 5 horas y media aproximadamente desde que salimos de la parte baja de Lagunas, y nos encontramos con el helicóptero, que fue otro momento más importante para todos los periodistas que estábamos ahí. La gente de prensa escrita desde la parte alta tiene la oportunidad de tomar las fotografías del helicóptero, pero ellos tenían un zoom, tenían una lente muy grande, y para televisión la toma que yo tenía desde arriba poco servía. Y ahí es el único momento en el que decidimos separarnos. Prensa escrita baja y nosotros nos quedamos porque queríamos bajar hasta el mismo helicóptero, y eso nos demandó 45 minutos más. Entonces el regreso ya los hicimos nosotros solos, y ahí sí había muchísimo miedo, porque estabas regresando por el mismo camino donde te habías encontrado con los narcoterroristas. Pero como experiencia periodística, particularmente para mí ha sido única, y estoy absolutamente convencido de que hice lo que cualquier otro periodista hubiera hecho. Alguien me dijo: ¿cómo arriesgas la vida grabando si un terrorista armado te dice que no grabes?
Mi respuesta ha sido la siguiente: no me daba cuenta de repente de eso. Y yo decía, ¿cómo tenía que regresar yo? Si había tenido un encuentro con el que había secuestrado a los 36 rehenes, que era un sanguinario narcoterrorista, que se prestaba y se llenaba el pecho de decir que había asesinado gente, y yo no tenía ningún registro de eso. Siempre dije, si yo voy a subir, voy a estar con los terroristas y no voy a bajar a mi medio de comunicación con mi material, mejor regreso en un cajón y no regreso vivo para que me digan, ¿y dónde está el material? ¿Para qué subiste? ¿Para qué arriesgaste la vida? ¿Para qué llegaste hasta ahí? Si lo tuviste al frente tuyo y no tienes cómo probarlo. Teníamos que hacerlo simplemente. Muchas gracias.